Muy buenas noches. Hoy jueves, 1 de octubre, continuamos en Voces por Media Calle, en este programa que lo hemos titulado A la Historia por Media Calle. Hemos venido conversando en los programas anteriores sobre el nacimiento de los partidos políticos en Costa Rica. Vamos a continuar en esa dinámica. Por supuesto que cuando hablamos de partidos políticos hablamos también a veces del origen de esos partidos y de las condiciones en que surgen y del contexto histórico en que también se van produciendo, que es la parte también que puede resultar importante. Hemos dicho que a finales del siglo XIX, a partir de 1871, con la constitución política que se aprueba en esa ocasión bajo el gobierno del general Tomás Guardia Gutiérrez, el país va a adquirir una gran estabilidad política y de hecho a partir de ese periodo en adelante, excepto ese periodo de Guardia hasta el año 82, que es un poco inestable, pero después del año 82 el proceso electoral se empieza a regularizar de manera que cada 4 años prácticamente hay cambios de gobierno estables y bastante seguros. Pero todavía no se habían creado los partidos políticos en ese momento, como los conocemos hoy. Hemos dicho que la gente se identificaba con partidos políticos cuando se identificaba con ideas políticas y entonces se hacían sentir como miembros del Partido Liberal si eran liberales, si compartían las ideas liberales. En Costa Rica no hubo en aquella época un partido conservador como si los hubo en Centroamérica, de manera que el movimiento liberal va a ser dominante a partir de esa época, prácticamente hasta los años 20 de manera muy fuerte, todavía continúa hasta los 30 y se podría extender hasta el 48, digámoslo así, ¿verdad? De manera ya muy jalada. Y esa es toda la época que nosotros llamamos la época liberal de Costa Rica, porque ahí permanecían los grandes liberales. Pensemos nada más en Cleto González Víquez, que era un carajillo, para decirlo en términos nuestros, Ricardo Jiménez, que era otro muchacho universitario que en el año 82 están participando, 1882 están participando de la comisión codificadora, que fue la comisión revolucionaria de aquella época, que produjo los nuevos códigos de la época, el código fiscal, el código civil, los códigos de procedimientos civiles, penales, en fin, una gran cantidad de legislación importantísima que se hizo en ese momento. Pensemos nada más que el Código Civil de 1888 es el actual código, solo que a este actual código se le han quitado la parte del derecho de familia cuando se creó el Código de Familia en 1970, después se le quitó la parte laboral que tenía cuando se creó el Código de Trabajo en 1943 y así, pero el Código, digamos, civil sigue siendo en su esqueleto, en su columna vertebral, el mismo Código de 1888, con las cosas que se le quitaron y con las cosas que se le incluyeron después, ¿verdad? Pero esa es la fuerza de esa comisión codificadora que modeló el país desde aquella época. Entonces, ahí viene ese proceso. A finales de los 80, en el año 89, vamos a tener una elección diferente. Esa es la elección que va a resultar después de que también se han transformado las relaciones económicas del país de manera importante. Veamos algunos datos. En 1869 se firma el contrato para la construcción del ferrocarril al Atlántico, ¿verdad? Toda la década del 70 y hasta el 84 se está construyendo el ferrocarril. En el 84 prácticamente está terminado, ya está inaugurando y se hacen los primeros viajes aquí hasta el Valle Central. Este ferrocarril impacta totalmente la vida nacional porque nos ubica en el comercio mundial europeo de manera más rápida, va a permitir que se pueda exportar el café fácilmente, que se puedan establecer relaciones de intercambio con Europa, se empiezan a enviar jóvenes en aquella época a estudiar a Europa, más porque los primeros que salieron fueron desde 1843,
cuando se hicieron las primeras exportaciones de café a Francia y Inglaterra, pero que salían por Punta Arenas, iban a dar toda la vuelta por Sudamérica. Ahora no, ahora había una posibilidad de hacerlo más rápido. Y por supuesto, el ferrocarril es una obra de carácter infraestructural moderna que va a requerir talleres para el mantenimiento de la vía férrea, para el mantenimiento de la locomotora, para los carros del ferrocarril, etcétera. Entonces se crean talleres en Limón, hay que crear lo correspondiente en toda la ruta del ferrocarril, en las distintas paradas. El impacto del ferrocarril en Limón es extraordinario, se moderniza la ciudad, se va a construir en esa época incluso el Tajamar. 1890 me parece que se termina el Tajamar de Limón, esa obra que todavía está ahí funcionando y la hicieron en aquella época. Entonces eso ya era una situación totalmente novedosa, moderna. Limón, la parte urbana de Limón empieza a desarrollarse con una parte blanca, totalmente una ciudad blanca para la gente blanca y el resto de la ciudad para negros y otros trabajadores. En esa época se decía negros, ahora se habla de afrodescendientes, ¿verdad? Quizás en la tradición de la época el término negro era un término apropiado para el momento, no porque fuera una manera despectiva, sino porque había como una distinción biológica que se hacía en aquella época, donde había raza blanca, raza amarilla, raza negra, etcétera, o caucásica, la blanca. Entonces, así se hablaba. Hoy no se habla de negros así en esa forma, sino se habla de afrodescendientes, porque también los estudios que se hacen sobre la comunidad negra en Costa Rica pues demuestra distintos orígenes africanos, y entonces en ese sentido se habla de afrodescendientes porque los orígenes, las raíces pueden venir de distintas partes de África, ¿verdad? Pero en aquella época así era. Entonces se va a empezar a desarrollar eso en esa zona de Limón. Para esa época, 1890, incluso se produce una revolución en los medios de comunicación en el país muy importante. Ya nosotros teníamos periódicos desde 1833, los primeros que empezaron a publicarse, después de que se había establecido la imprenta en Costa Rica en 1830. Y ahí fue evolucionando el periodismo en Costa Rica lentamente, con poca prensa en aquella época, pero cada vez iban haciendo más publicaciones, y hacia 1886 ya empezaron a surgir diarios, es decir, periódicos que se publicaban todos los días, salían todos los días, con una poca, digamos, cantidad de periódicos. Creo que el que más llegó a publicar diariamente eran como 500 ejemplares sobre una población de 340,000 habitantes, 300,000, 340,000 habitantes en 1890, de manera que eso podía estar significando algo así como el 0,1,5% de la población que podía tener acceso a periódicos. Estudios muy posteriores ya del siglo XX demostraron siempre que la prensa escrita que llegaba a las casas tenía una capacidad de lectura más o menos de 5 personas por periódico, antes de que se desarrollara la televisión en la forma que se desarrolla en los 60s, y por supuesto aún cuando teníamos radio desde la década del 20 hasta los 60s, donde la gente se entretenía mucho con programas radiales. Y a veces, yo fui testigo de eso desde chiquitillo, de que en los programas de las 7 de la mañana, en algunas radioemisoras, leían completos las noticias de los periódicos. Digo esto porque en mi casa se recibían periódicos y también oíamos noticias. Entonces yo aprendí a ver periódicos desde chiquito y a oír el radio. Entonces yo puedo ser testigo de que así sucedía cuando habían locutores que se sentaban a leer el periódico sencillamente, y de esa manera le llegaban a mucha gente. Bueno, así fue. Entonces, el cable submarino era el mecanismo por el cual se hacían llegar noticias a Costa Rica. Antes de 1890, el cable submarino llegaba a San Juan del Sur de Nicaragua, y de San Juan del Sur de Nicaragua se trasladaban las noticias al Valle Central, aquí a San José, y estas zonas, ya fuera por caballo o a caballo o a pie, como fuera, pasando incluso hasta por lancha ahí en el río Tempisque,
sus afluentes, el Bebedero y el Bolsón, para llegar a Punta Arenas o Caldera, y de ahí se traían las noticias, ¿verdad? Ya cuando había tren a Punta Arenas, eso aceleró las cosas, pero en ese momento no era así. Entonces, noticias que se producían en Europa a veces se publicaban aquí, a veces con un mes y medio de distancia. Pero cuando llega el cable submarino a Limón, y ya teníamos ferrocarril desde 1884, las noticias llegaban prácticamente al día siguiente, llegaban a Limón, ese mismo día o al día siguiente se venían los papelitos con las noticias a San José, y 1 o 2 días después se publicaban, y habíamos acelerado totalmente las comunicaciones y habíamos acelerado nuestro contacto con el mundo. Entonces eso fue, digamos, parte de un proceso revolucionario en las comunicaciones, en la información, importante para nosotros. Ese periodo después de 1870, habíamos dicho en otra ocasión, una actividad anterior, que le había dado estabilidad política al país. Sí, le dio estabilidad política, porque es un periodo en que a partir de esa época se fortalece el régimen municipal. Y al fortalecerse el régimen municipal, se distribuye poder, porque hay que nombrar alcaldes, hay que nombrar regidores, etcétera. Y eso distribuye poder y afloja tensiones en la lucha hacia la presidencia de la República y hacia el Congreso, porque había gente que se podía satisfacer con ser alcalde o ser candidato a alcalde o ser candidato a puestos municipales o lo que sea. Entonces alivia la tensión política y distribuye poder. Eso es importante. Eso en el gobierno de Tomás Guardia, eso se fortaleció de esa manera. Por otro lado, antes de 1874 existían sociedades mutualistas, sociedades de socorros mutuos, sociedades de mutuos auxilio, que eran sociedades en las cuales los trabajadores, los artesanos, los obreros, los patronos, estudiantes, también amas de casa. Una abuelita mía perteneció a una sociedad de esas, de socorros mutuos. Y ahí se reunían voluntariamente. Eran asociaciones que, por esa naturaleza tan amplia de participación, podríamos decir las policlasistas, entraban de todas las clases sociales ahí. No se habían distinguido las clases sociales, y ahí entraban todos los que tenían la posibilidad de afiliarse, porque había que dar una cuota voluntaria para estar ahí, y de esa cuota se iba haciendo un ahorro, y con ese ahorro entonces se le ayudaba a los trabajadores afiliados o a las personas afiliadas en casos de algunas necesidades, una enfermedad, no había seguro social, entonces sacaban una platita ahí para darle. Un accidente, sucedía lo mismo. Muerte, le daban una ayudita a la viuda para que enterrara al fallecido. Y eso no era un seguro social, eran ayudas que se daban, por eso tenían ese nombre: socorros mutuos, mutuo auxilio, ¿ah? O ayuda mutua. Pero en 1874 empiezan a aparecer otro tipo de organizaciones, que son las llamadas sociedades de trabajadores, sociedades de artesanos y sociedades de obreros. Asimismo, y de esa forma se llamaban ellos mismos, los trabajadores, los artesanos y los obreros, se distinguían. Y ser trabajador, ser artesano o ser obrero era un signo de distinción, daba categoría social, daba clase. Voy a explicarles en otra dimensión. Cuando aquí se vino la integración económica centroamericana en la década de 1960-1970, en ese periodo, muchas empleadas domésticas, ¿verdad?, que era un trabajo bien reconocido también, se pasaron al sector industrial y dejaron los trabajos domésticos. ¿Por qué? Porque ser obrera en ese sentido daba más categoría que ser empleada doméstica, por un lado, y por otro lado pagaba mejor. Entonces hay una fuga hacia las fábricas del servicio doméstico. Ahí empiezan a entrar, entonces ahora sí, la migración nicaragüense, y siempre había un trabajo doméstico nacional. Pero digo esto para señalar que habían distinciones sociales a veces de esa manera, y la gente se sentía orgullosa de los trabajos en los que participaba y hacían. Y voy a ponerles otro ejemplo de un negrito de Limón del que yo fui testigo hace 35, 40 años, ¿verdad? Una conferencia que me mandaron a dar a Limón,
la universidad con el Sindicato de Educadores Costarricenses. Yo termino mi actividad a las 5 de la tarde, me regreso en carro, yo iba en carro, pero pregunté dónde vendían pambón. Pambón. En San José no se conseguía, o raras veces se conseguía ese pan limonense típico de la cultura negra o afrodescendiente. Y ya me dijeron, en una esquinita, ya la salía limón, en el Titi Tatl. Sí, en el Titi Tatl. Ya llego yo casi a las 6 de la tarde, paro, entro, está solo un negrito ahí, viejo, mal encarado, era viejillo mal encarado, con un estante que tenía vidrios por todo lado y había solo un pambón ahí en la estantera. Y entonces yo le digo, quiero comprar pambón. Y me dice, no tengo. Y yo viendo el pambón ahí le decía, bueno, pero tengo el pambón. Y empezamos a tener una conversación alrededor de ese pambón que duró como media hora. Ahorita yo no la puedo resumir en eso porque se me va el tiempo nada más. Pero al final era que yo quería comprárselo, que él no me lo quería vender, que yo tenía la plata para pagárselo, pero que él lo tenía ahí en exhibición, que supuestamente era para la venta. Atrás había un letrerillo que decía, cierro a las 7 de la noche, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde el tipo estaba solo con un pambón que no quería vendérselo a nadie, porque nadie era el único que yo estaba ahí, ¿verdad? Al final le digo, deme una razón por la que usted no me lo quiere vender a mí, pensando que era un negro racista que no le quería vender el pambón a un blanco. Y me dijo, es que está quebrado. Está quebrado, partido. Y le digo, a mí no me preocuparía comprárselo quebrado. Y me dijo, a mí sí, yo no vendo pan quebrado. Entonces yo inmediatamente entendí que ese hombre que me estaba al frente mío, que era un panadero ahí de la zona, él cuando hacía el pan realmente le ponía todo el entusiasmo, todo el cariño. Para él era una obra de arte y por eso tenía fama de que era un magnífico pan. Y por supuesto que no me podía vender un pan que para él era como haber vendido un florero quebrado, ¿verdad? Entonces yo le dije, no me preocupa comprarlo quebrado. Y entonces me dijo, no, yo no lo vendo quebrado. Y le dije, bueno, hagamos una cosa, póngale un precio más barato, nada más. Así usted lo vende y yo quedo satisfecho. Y me dice, prefiero regalárselo. Y me lo regaló. Bueno, eso que hizo ese hombre me demostraba a mí ese sentido del valor, del trabajo, de esa autoestima extraordinaria que ese negro tenía allí. Era un viejo y que tenía sobre lo que él hacía. Bueno, en esa época, finales del siglo XIX, yo les estoy hablando de un periodo que pudo haber sido en la década del 70, de 1970. En aquella época, 80 años antes, cuando se crearon estas sociedades, había una conciencia de autoestima muy importante alrededor de los trabajos que la gente hacía. Eso es importante. Bueno, en 1874 empiezan a aparecer las sociedades de artesanos, trabajadores y de obreros típicas, solo de ellos. Entonces, ahí lo que empezaba a demostrarse es que la sociedad costarricense se iba haciendo más particular y específica. Iban apareciendo los grupos, ahora sí separados entre ellos, que se autoidentificaban de esa manera, trabajadores, artesanos, obreros, y que se autovaloraban de la misma manera, ¿verdad? También siguieron existiendo las sociedades mutualistas a la par, pero estas sociedades de obreros, artesanos y de trabajadores empezaban también a señalar que en ese momento en Costa Rica empezaba a hacerse una distinción social muy importante entre trabajadores, obreros, artesanos y los que no eran esos, que después, poquito tiempo después, empiezan a expresarse en una figura que es como un dicho popular que les decía el Olimpo, que eran como los dioses que estaban arriba en el cielo, y los levitas. Los levitas era un traje tipo, un traje de saco y ese tipo de cosas, pero un traje de mucha distinción social. Entonces a la gente esa encumbrada les decían levitas y Olimpo, y el resto, trabajadores, artesanos y obreros, empezaba a identificar como chaquetas, descalzos y descamisados, con lo cual empezamos a entender que la sociedad costarricense en esa década de 1870, 1880, empezaba ya a dividirse en dos grandes componentes sociales, los de arriba y los de abajo, los ricos y los trabajadores, para ponerlo en esos términos.
Bueno, eso fue una cosa importante. Por otro lado, al desarrollo urbano que teníamos ya en crecimiento muy importante, desde 1850, la ciudad de San José ya había empezado a desarrollarse. Era un cuadrante pequeño todavía, pero era importante. El cuadrante era más o menos en esta dimensión, desde el Hospital San Juan de Dios hasta donde está la calle 21, un poquito 200 metros más al este de donde está la Asamblea Legislativa hoy, y después entre la Iglesia de la Dolorosa y el Carmen. Ese era el cuadrante de la ciudad de San José. Incluso nuestro gran benemérito de la patria, Juan Rafael Mora, manda a hacer el primer plano de la ciudad y se hace un plano muy bonito de esa época. Ahí está, existe en los documentos. Y con el Hospital San Juan de Dios se había construido también el cementerio al sur, un poco al sur. La colocación de los cementerios en aquella época era al sur de las ciudades porque los vientos en Costa Rica corren en esa dirección, corren en una dirección noreste, sur, oeste. Entonces entraban ahí y entonces los cementerios empezaban a colocarse en esa época al suroeste de las ciudades para darles aire a los cementerios en el supuesto de que fueran de malos olores o cosas así por malos entierros. Eso no sucedía, pero así fue como se fueron construyendo las ciudades. Si ustedes ven bueno, ahora a veces cuesta mucho ver esa dimensión de la ciudad porque los cementerios ahora quedaron envueltos con casas y con otras edificaciones a la par, pero originalmente siempre estaban a las orillas de las ciudades y así están casi todos construidos en todas partes de nuestras ciudades. Esta parte de la dimensión obrera, trabajador, artesano, en el caso de los cementerios también llegó a establecerse alrededor de 1913. A la par de los cementerios generales, empezaron a hacerse cementerios de obreros en San José, en Grecia, en Heredia. Cementerio obrero, ahí estaba. Bueno, ¿por qué? Porque era esa distinción de clase, esa distinción social, ese sentimiento honorífico de pertenecer con sentido, con conciencia a una clase social que a sí misma se valoraba por su trabajo. Eso es una cosa muy importante. Bueno, entonces aquí vamos desarrollando esa ciudad, esa situación social, de clases, etcétera. Con el ferrocarril se nos había fortalecido la presencia extranjera y en la segunda mitad del siglo XIX también. ¿Por qué? Veámoslo así brevemente y de manera muy simple. La guerra de 1856-57, en sus consecuencias más brutales, aparte de los muertos que nos dejó la guerra, tuvimos el impacto de la pandemia, es decir, de la peste del cólera, que fue ocasionada intencionalmente por ese malévolo personaje que se llama William Walker, cuando en su huida de Rivas iba dejando cadáveres en los pozos de agua, iba dejando cadáveres en las tierras ahí para que infectaran. En aquella época los servicios sanitarios en Nicaragua eran muy malos, entonces la defecación a veces se hacía a campo abierto, y entonces lluvias, muertos y todo esto empezaron a infectar las aguas y el ejército nuestro se infectó y tuvo que regresar a Costa Rica, y en ese regreso se produce una peste enorme que afecta a cerca de 10,000 costarricenses que fallecen. Estamos hablando de 10,000 costarricenses, que era el 10% de la población. Es como si ahora con el COVID murieran 500,000 personas solo en el impacto de muerte. Imaginémonos lo que es eso. Entonces, y también en Nicaragua y en El Salvador hubo algo del cólera en ese sentido en esa época. Bueno, después nos recuperamos rápidamente del cólera, volvimos a los campos de batalla, pero habíamos perdido el 10% de la población. Y entonces la segunda mitad del siglo XIX se abre a la migración extranjera. El Costa Rica abre el país a la migración extranjera. No ponían anuncios en el extranjero, vengan a trabajar a Costa Rica, sencillamente lo promovieron de muchas formas y la gente empezó a llegar y empezaron a traer educadores, científicos, gente de las artes, de las letras. Aquello fue una fiesta cultural para Costa Rica y llegaron talentosísimas personas que se volcaron sobre nuestra ciencia, nuestra actividad educativa, nuestra cultura, nuestra investigación, en fin, jugaron un papel extraordinario y llegaron europeos desde la zona de Bielorrusia, al norte de Europa,
hasta Portugal y España. Toda Europa estuvo presente aquí en aquella época con sus migrantes. A propósito de eso, hay un librito extraordinario que todavía tal vez se pueda conseguir por ahí, que se llama La influencia extranjera en la educación en Costa Rica, de Luis Felipe González Flores, el hermano de ese gran presidente que tuvimos que se llamó Alfredo González Flores, donde él analiza justamente la presencia de todos esos talentosos hombres y mujeres que nos llegaron a nosotros en esa época. Bueno, aparte de eso, para trabajar al ferrocarril, también necesitamos mano de obra, porque la gente que vivía en Costa Rica, que llegaban a 340,000 en 1890, prácticamente todo el mundo estaba empleado en la actividad agrícola, del café, de la caña de azúcar en el Valle Central, del café de San Ramón hasta Turrialba, que ya empezaba a llegar el café para allá, en las actividades urbanas que se iban desarrollando. El ferrocarril exigía mucha mano de obra que no la teníamos nosotros, entonces se trajeron negros primero de Panamá. ¿Por qué de Panamá? Porque en aquel momento el canal de Panamá había cesado sus actividades, estaba en un proyecto de volverlo a hacer, pero entonces había quedado una mano de obra libre ahí que la trajeron a Costa Rica. Era una mano de obra muy cara, porque los trabajos industriales y pesados se pagan más caros que los trabajos agrícolas. Trajeron chinos, traídos de Hong Kong y de China. Los chinos fueron comprados. Eso significaba que en aquella época todavía había un esclavismo abierto en algunas regiones del mundo. Nosotros teníamos el esclavismo abolido desde 1824, desde el 17 de abril de 1824, que se había establecido la abolición de la esclavitud en Centroamérica, de manera que nosotros no podíamos comprar esclavos, podíamos comprarlos, pero no podíamos tener esclavos en Costa Rica, de manera que comprado un esclavo se le hacía un contrato de trabajo, con ese contrato de trabajo se le obligaba a trabajar a la par de uno por un plazo que no era menor de 8 años, en el supuesto de que en esos 8 años esa persona retribuía al patrono lo que por él había pagado, ¿verdad? Sin embargo, esos contratos de trabajo generalmente se extendieron hasta 16 años o más. La gente no podía ahorrar el 50% de su salario para liberarse rápidamente. Eso era muy difícil. Después llegaron italianos contratados con un contrato de trabajo de tipo militar. Se dice contrato de trabajo de tipo militar porque los organizaban como si fuera un ejército en escuadras militares, con disciplina militar, con castigos militares, etcétera. Entonces empezamos a tener negros, chinos, italianos en la construcción del ferrocarril. Terminada la construcción del ferrocarril, llegaron 5.500 españoles en la última década de 1890 a 1900, y todo eso empezó a transformar, obviamente, las actividades económicas importantes y de carácter urbano y de carácter industrial en el país, y a tener una novedad importante. Y por otro lado también porque resultado de la peste del cólera, murió una gran cantidad enorme de la población, pero no solo murieron hombres, murieron mujeres. Y con las mujeres morían, para decirlo así, un poco toscamente, reproductoras. Es decir, dejamos de tener la posibilidad de reproducirnos, porque la falta de mujeres dificultaba la reproducción de las familias. Entonces, esto fue una verdadera tragedia. Cuando vinieron los españoles, vinieron 500 mujeres españolas. ¿Por qué? Bueno, porque también promovieron la traída de mujeres. Bueno, así fue como fue desarrollándose la sociedad costarricense. Cuando llegaron estos europeos, italianos y españoles a finales del siglo XIX, también trajeron ideas sociales y experiencias sociales de organización y de lucha, huelgas, sindicatos, etc. Ahí empezaron a introducirse, y con ellos y la prensa de la época ya divulgaba las ideas socialistas, anarquistas y las incipientemente ideas comunistas que empezaban a darse en aquella época. Toda la huelga de 1886 que se produce en Estados Unidos para obtener la jornada de 8 horas de trabajo, y que era paralela a una gran cantidad de huelgas que se estaban haciendo en Europa, la prensa aquí lo siguió, casi con 3 días de diferencia. Ya en el 86 las noticias se publicaban con bastante velocidad aquí en Costa Rica, y entonces se le va dando seguimiento diariamente a lo que pasa en esos países hasta el triunfo de la jornada de 8 horas de trabajo en aquella época. A propósito de eso, este año, el año 2020,
se cumple el centenario de la jornada de 8 horas de trabajo en Costa Rica, que fue lograda en 1920, resultado de una gran cantidad de luchas obreras que empezaron a finales de enero y principios de febrero y se prolongaron hasta diciembre, cuando el gobierno de don Julio Acosta, en ese momento, no, sí creo que ya Julio Acosta o Aguilar, estaban reconociendo la jornada de 8 horas de trabajo en Costa Rica, y el derecho a la organización sindical también se fue reconocido en esa época. Bueno, eso es para entender el impacto que todo esto pudo haber ocasionado. No habían países socialistas en aquella época, habían ideas socialistas y empezaban también a desarrollarse las ideas comunistas. Eso para entender también que en la década de 1890 el Papa León XIII va a emitir una encíclica que se llama Rerum Novarum. Con esa encíclica la Iglesia trataba de ponerse al día en la situación europea, porque en Europa habían sindicatos, habían huelgas, habían luchas políticas, ya habían aparecido los partidos socialistas, partidos obreros, partidos socialdemócratas, en fin, una gran cantidad de movimientos políticos que se identificaban con la clase obrera y con sus luchas. Y la Iglesia estaba como marginada de esa situación, pero entonces se pone al día con el Rerum Novarum. Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas en latín. ¿Y cuáles eran las cosas nuevas para la Iglesia? El derecho a la organización sindical, el derecho a la huelga, el derecho a un justo salario. 1891. El obispo de Costa Rica, el obispo Bernardo Augusto Til, recibe el documento del Papa, la encíclica, y lo traduce en un documento propio de él, que fue la Carta Pastoral número 30 de 1893, igual, donde habla de todas esas cosas, y eso lo enfrenta al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno lo ataca. El gobierno José Joaquín Rodríguez de pronto se le viene encima al obispo diciéndole que él no tiene derecho a opinar sobre asuntos económicos cuando habla del justo salario, que ese es un problema de Estado, que es un problema de gobierno, que tampoco debe llamar a la organización sindical porque eso es subversivo, ¿verdad? Y el derecho a huelga tampoco, por la misma razón, y dice además porque entrañan, porque tienen adentro ideas socialistas. Entonces ya las ideas socialistas se conocían aquí en Costa Rica. Sí, probablemente que sí, porque había divulgación por la prensa de las corrientes anarquistas, de las luchas anarquistas, de las luchas socialistas en Europa. Entonces ya empezaban a penetrar esas ideas junto a las ideas liberales. ¿Esto para qué? Para entender también que eso va a empezar a permear una conciencia entre los costarricenses, que de pronto empiezan a producirse expresiones de eso en movimientos políticos y en luchas políticas y en partidos políticos que de una u otra manera empiezan a identificarse con ese tipo de conceptos, de ideas y de valores. Muy bien. La elección de 1800, perdón, habíamos dicho también que en la década del 80 se habían producido situaciones muy particulares e importantes, que fueron las reformas educativas de don Mauro Fernández. Y esto produce una revolución intelectual en el país también, ¿verdad? Ya entonces, para 1889, para esa elección de 1889, se produce un cambio cualitativo muy importante en el país, y es la participación de partidos políticos que antes no existían. Entonces, en ese momento se organizaron dos partidos políticos para una lucha electoral, donde la lucha era pública, voto público, se sabía por quién votaba la gente, y con electores, como ya hemos explicado eso, y que sabían leer, escribir, que tenían cierta capacidad económica, que eran hombres, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se viene la elección del 89, se sabe más o menos cuál va a ser el resultado en ese sentido. El gobierno hace una maniobra con los militares que se interpreta que podía ser una maniobra para impedir el resultado electoral que le daba ventaja al candidato que no era oficial. Al final se impone el resultado el resultado real de la gente, porque se produjo una movilización de 5,000 personas en aquella época. Eso es un montón de gente. 5,000 personas de aquella época
era algo así como el 3% de la población. Y el 3% de la población hoy son 150,000 personas en la calle. Bueno, en esa época eso es lo que se había movilizado para respetar, hacer respetar el resultado electoral de 1889. Eso da origen después a una celebración muy importante. Todo el mundo recordaba el 7 de noviembre de 1889. En la historia nacional se recordó permanentemente aquel acontecimiento como una fecha gloriosa del sistema electoral y popular costarricense. Y cuando se cumplieron los 100 años, en 1989, en el gobierno del doctor Oscar Arias Sánchez, se celebró, por supuesto, ese acontecimiento y se declaró también el Día de la Democracia Costarricense en el país. Y entonces se hizo descansar en la defensa del sufragio de ese día y en la movilización popular el Día de la Democracia Costarricense. Eso es discutible. La democracia no es solo el proceso electoral. La democracia, si fuera solo el proceso electoral, tendríamos democracia 4 meses cada 4 años y 2 o 3 minutos el día que se vota. La democracia más bien es un sistema de vida, es una convivencia que se hace todos los días y es un sistema donde deben estarse ejerciendo derechos y libertades sin restricciones. En teoría las libertades no tienen restricciones, no se pueden restringir y los derechos tampoco. Es decir, de alguna manera están para disfrutarse, están para ejercitarse, no para que no puedan hacerse o ejercitarse o disfrutarse. Bueno, en todo caso, la democracia de aquella época era esa. Ahí sí podemos estar de acuerdo, porque también el concepto de democracia es un concepto que evoluciona, que se desarrolla, que se mejora, que se va perfeccionando y que cada época histórica puede tener su democracia, su concepto de democracia. Si en aquella época la democracia, entendida así, era la democracia electoral, donde el 0.3% de la gente votaba, esa era una manera de entender esa democracia. Hoy no, hoy tenemos un proceso abierto donde votan todas las personas mayores de 18 años y eso le da un caudal electoral de casi 3,5 millones de votantes. Es diferente. Entonces, democracia son conceptos históricos que pueden evolucionar y cambiar en el tiempo. Esto para entenderlo así, porque no podemos calzar nuestra visión de hoy con la de otra época pensando que lo de hoy debió haber sido así anteriormente. No, eso no funciona así. Con el conocimiento del pasado podemos mejorar el presente y todavía podemos pensar en un mejor futuro. Eso sí lo podemos hacer así. Pero al revés no lo podemos cambiar. Con la existencia y práctica de hoy no podemos cambiar el pasado. Tenemos que aceptarlo tal como sucedió, nos guste o no nos guste. Nos gusten sus personajes históricos o no nos gusten. Eran los nuestros en ese momento histórico. Y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros padres vivieron con ellos y los aceptaron y convivieron y aceptaron el régimen de convivencia y participaron de procesos electorales y aceptaron sus resultados. Y así se fue consolidando un proceso democrático importante. Bueno, a partir de 1890, entonces hacemos un parteaguas también. Una Costa Rica anterior que elegía miembros al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se llamaba Congreso de manera directa. Nosotros hoy no elegimos de manera directa a los representantes ni al presidente de la República. ¿Ejercemos un voto directo? Sí, cada uno de nosotros, un voto personal, pero no votamos directamente por los diputados y los candidatos a la presidencia que nosotros quisiéramos. No. ¿Por qué no los que quisiéramos? Votamos por aquellos que nos imponen los partidos políticos como sus candidatos y dentro de eso nosotros escogemos, que es diferente. Entonces nosotros escogemos hoy al candidato del partido A, del B o del C, no importa cuál, y votamos por el que nos gusta o con el cual nos identificamos con su persona, con sus ideas o con las ideas del partido político que representan. Antes de 1890 no, uno identificaba directamente con una persona, habían líderes, habían caudillos, habían gamonales que jugaban ese papel imán, que jalaban a la gente y la traían, y era usual entonces en las campañas electorales
ir a grandes marchas con caballos, carretas, carretones y todo, y en los pueblos se hacían recibimientos a los candidatos de esa manera. Todavía hasta los años 60 se practicó mucho eso. Después se introdujeron las grandes marchas y las caravanas y otras cosas que se fueron modificando. Ahora ya tanto no hay eso porque ahora tenemos internet y tenemos las redes, y entonces ahora más bien hay un espectáculo casi virtual de las candidaturas presidenciales y los candidatos. En aquella época no era un contacto físico, había que ir ahí a los actos y darle la mano al candidato y tocarlo y que el candidato abrazara y toqueteara a todo el mundo. Esa era la práctica social de la época, porque era la manera como se hacía eso. Y entonces los partidos ganaban en la medida en que tenían más presencia y más capacidad de convocatoria y de movilización en ese sentido. Todavía hasta 1913 el voto era indirecto. Se escogían unas personas que eran las que finalmente votaban por el candidato presidencial respectivo. Es decir, se nombraban electores y estos electores nombraban a otros y esos tomaban la decisión final. Bueno, así se hicieron las elecciones entre 1890 y todavía 1913. Pero ya con partidos políticos. ¿Qué pasa cuando aparece el partido político? Ya desaparece entonces el candidato directo. Ya yo no voto por Vladimir de la Cruz, ahora tengo que votar por un partido que es el que escoge candidatos. Y solo se puede ser candidato a través de un partido político, ya sea para regidor, síndico, alcalde, diputado o presidente de la República. Entonces empieza a surgir una nueva organización político-electoral en el país, nueva, que no existía antes, la de los partidos políticos. Aparece un sistema de partidos políticos alrededor del cual la democracia costarricense se desarrolla desde aquella época, y así la tenemos hoy, y la aceptamos, y confiamos en ella. Confiamos en el Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto que sí, en la forma como se organizan los procesos electorales. Pueden no gustarnos cosas, pero hay una confianza en la organización electoral y en los resultados electorales, que es lo más importante. Desde 1949 para acá, no hay cuestionamientos de procesos electorales por razones de fraudes o cosas así. Antes del 48 había mucho cuestionamiento y había muchas formas de hacer fraudes. En algún momento, en estas conversaciones que vamos a seguir hablando de partidos políticos todavía unas cuantas semanas más, hablaremos también de las formas de hacer fraudes en aquella época, porque se podían hacer de muchas maneras. Bueno, entonces ahora entramos a la época de los partidos políticos. Muy bien. Partidos políticos al principio eran solo dos partidos en el año 89. ¿verdad? Un partido liberal progresista y un partido constitucional democrático. ¿verdad? Bueno, y ahí empieza ese proceso. A partir de allí hasta hoy, solo con partidos políticos podemos participar en procesos electorales. En esa época, habíamos dicho hace un rato que la encíclica Rerum Novarum entró a Costa Rica, empezó a permear, empezó a desarrollar una conciencia social cristiana. A la par de esto se venía desarrollando una conciencia obrera, ya lo hemos dicho hace un rato, ¿verdad? De artesanos, de obreros, de trabajadores que se valoraban a sí mismos. Ya para la década del 90, 1890, aparte de los partidos tradicionales que habían participado en el 90, y en el 93 ya aparece el Partido Independiente Demócrata. Se llamó Independiente Demócrata para distinguirse del llamado Partido Independiente y del Partido Republicano, que también existía por aquellos años, o empezaba a existir en aquellos años. Ese Partido Independiente Demócrata eligió diputados. En un primer momento a Félix Arcadio Montero, que era el último rector de la Universidad de Santo Tomás, que se había opuesto a su cierre, y en 1894 eligió a Faustino Montes de Oca. La existencia del Partido de Obreros y Artesanos de 1886, que surgió con ese nombre, fue un movimiento parecido al llamado Partido Liberal de entonces, que era para identificarse con las ideas liberales. A partir del 86, el Partido de Obreros y Artesanos, que surge, también impulsado por Félix Arcadio, es una identificación con los valores de los trabajadores, de los obreros y de los artesanos, ¿verdad? Y ya en el 90 funda el Partido Independiente Demócrata,
que recoge esos valores de identificación con los sectores populares. Y eso obliga a que los otros partidos que existían en el país en ese momento, que estaban empezando a surgir, funden dentro de sus filas lo que se llamaron clubes de obreros, clubes de artesanos, clubes de trabajadores del partido tal o del partido tal o del otro partido. Y eso conduce entonces a que en la lucha política de finales del siglo XIX se introduce un elemento muy importante que es la presencia del pueblo dentro del proceso electoral de esa manera. En un momento, a través de un partido que intenta representar esos intereses de manera propia, el Partido Independiente Demócrata, y a través de los clubes de obreros, clubes de artesanos y clubes de trabajadores de los otros partidos, que dentro de esos partidos podían proponer candidatos. Así, en 1894 se eligieron 2 diputados muy importantes que venían de esas filas obreras: Faustino Montes de Oca, del Partido Independiente Demócrata, y Víctor Golcher, de otro partido de esos liberales que habían ahí, que representaban esos clubes obreros. Bueno, eso era interesante. Y eso nos ubica también en otra dimensión de la política de aquella época. Los trabajadores no se planteaban la idea de tomar el poder para ellos. Hoy sí, y desde hace muchos años también, los trabajadores, los obreros, las clases trabajadoras en general, han desarrollado teoría y doctrina política alrededor de la cual proponen gobernar ellos a través de partidos socialistas, partidos comunistas, partidos revolucionarios de trabajadores. De distintas formas aparecen esos grupos políticos organizados que dicen que son los trabajadores los que deben gobernar y no los ricos y los oligarcas, ¿verdad? Entonces, en esa época empiezan a aparecer estas ideas, pero no aparece la idea de la toma del gobierno, sino que esos trabajadores pensaban que debían ir a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué a la Asamblea Legislativa? Porque partían de la idea de que desde la Asamblea Legislativa se podían hacer leyes. Esa es la función de la Asamblea Legislativa, hacer leyes. Y que con esas leyes se podía mejorar el sistema social, el sistema político, y se podía hacer un progreso social. Entonces el problema del poder no existía para ellos, no era el problema de la presidencia, era el problema de llevar representantes a la Asamblea Legislativa para desde allí hacer legislación que sirviera a los intereses populares, protegiera y defendiera a los trabajadores e ir haciendo avanzar el proceso democrático. No había un objetivo de lucha para obtener el poder, ahora sí, para los trabajadores. Eso todavía no se había desarrollado. Bueno, pero ya eso era un avance importante. Todavía esa idea va a perdurar hasta 1919. Esa idea de que los trabajadores al Congreso, no al Poder Ejecutivo. ¿Ah? En la lucha electoral de la época, todavía hasta ese momento, esa va a ser la tendencia principal. Bueno, entonces ahí entramos con eso. La encíclica Rerum Novarum impacta desarrollando las ideas social cristianas, primero porque tiene un obispo que las impulsa y las apoya, tienen la carta pastoral del Papa, y habían católicos aquí importantes en el país, muy significativos, que en ese sentido empiezan a abanderar las ideas social cristianas, y en 1894 con ese propósito también impulsan un partido que se llamó Unión Católica, que propuso a Gregorio José Trejos a la candidatura presidencial. Y ese partido tuvo apoyo de la iglesia, por supuesto. Primero, porque reivindicaba la encíclica Rerum Novarum. Segundo, porque luchaban contra las reformas liberales que habían impuesto los del movimiento liberal entre 1882 y 1888, que limitaban en muchos aspectos los intereses de la iglesia, entre otras cosas porque habían sacado la educación religiosa de los colegios, que la restablece en 1940 el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Estamos cumpliendo justamente el 80 aniversario del ascenso del presidente Calderón Guardia a su gobierno, y en ese año de 1940 el doctor abre la Universidad de Costa Rica, muy importante, y anula
deroga la legislación liberal de la época y restablece la educación religiosa y restablece otros derechos eclesiásticos importantes. Bueno, ese es un periodo significativo. La sociedad costarricense no se hizo menos religiosa porque no se enseñara educación religiosa en los colegios, no, ni en las escuelas. Se mantuvo igual de religiosa y quizás más religiosa. ¿Por qué? Porque al no enseñar la religión en las escuelas, las familias que eran católicas tenían que enseñar religión ¿a dónde? En la familia o en la iglesia. Entonces la gente se mantuvo siempre con las banderas en alto de la religión. Pero como los curas desde los púlpitos ayudaban a hacerle bulla al partido Unión Católica, a finales del siglo XIX, allá por 1898, el gobierno de Rafael Iglesias tomó una medida radical. Se prohíbe hacer propaganda política aduciendo sentimientos religiosos. Fíjense qué importante. No se puede establecer ningún tipo de propaganda política que involucre sentimientos religiosos. En esa época eran católicos, que eran los dominantes. Las iglesias protestantes apenas estaban empezando a desarrollarse en Costa Rica porque con el ferrocarril entraron también esas ideas protestantes, porque muchos de los constructores del ferrocarril no eran católicos. Como se autorizó la entrada de mano de obra extranjera, de extranjeros no católicos, el gobierno tuvo que autorizar el ejercicio de religiones no católicas. Y así empezó a desarrollarse el protestantismo, el luteranismo, el presbiterianismo y otras manifestaciones religiosas no católicas. Y Limón se convierte en ese sentido, en ese centro rico de religiones, de muchas expresiones religiosas de distinto tipo, no solo de carácter cristiano, católicos, presbiterianos, luteranos, evangelistas, todos los que llegan ahí, sino también por las prácticas religiosas de negros, de chinos y de toda la gente que estaba llegando a trabajar al ferrocarril y a la zona atlántica. Y entonces aquello fue un crisol, fue algo riquísimo en la cultura regional limonense, tener todo eso. Y además se había desarrollado ya la logia masónica de Costa Rica y también aparecen masones en Limón a finales del siglo XIX. En fin, era una cosa verdaderamente rica. Ninguna región del país tuvo tanta expresión cultural religiosa como fue Limón en ese final del siglo XIX. Creo que esta parte no se ha estudiado adecuadamente, pero sin lugar a dudas fue uno de los sitios de mayor expresión religiosa y sentimental de valores religiosos en ese sentido. Bueno, se prohíbe entonces que se haga propaganda religiosa, propaganda política con ideas religiosas. Y se acabó el Partido Unión Católica, lo acabaron. ¿Y por qué lo acabaron? Porque estaba creciendo. En las elecciones municipales ya había sacado un relativo éxito importante, entonces le prohibieron eso. Y esa actividad se mantuvo prohibida en la práctica hasta 1970. Allá por el año 70, 1970, empezó a aparecer ya un partido Alianza Nacional Cristiana. Y ahí empezaron a desarrollarse los grupitos, estos nuevos que tienen el cristiano metido como parte del nombre del partido político. Pero hasta ese momento en Costa Rica no se podía usar ese tipo de cosas. Se había desarrollado allá por los años finales de los 50 y principios de los 60 un partido demócrata cristiano. Por supuesto que sí se había desarrollado en Costa Rica. Lo había desarrollado uno de los intelectuales más valiosos que tenía Costa Rica en aquella época y en la cultura costarricense lo fue. Luis Barahona Jiménez, un filósofo, un humanista, fue mi profesor de filosofía en la universidad. Fundó la democracia cristiana en Costa Rica como un partido. ¿Por qué? Porque en Europa se habían desarrollado partidos socialistas, comunistas, anarquistas, socialdemócratas, socialcristianos, y él desarrolló también dentro de eso el concepto de la democracia cristiana que llegó a gobernar en muchos países europeos y también en muchos países de América Latina. Bueno, aquí se desarrolló eso. Empezaron ya a filtrarse, a meterse de nuevo las corrientes religiosas dentro de los vestidos políticos, dentro de los partidos políticos. Bueno, durante el periodo que estamos analizando ahorita, ahí no había eso. Empezaron solo los partidos liberales, que eran la forma como se hacían. Conservadores en el sentido clásico no los tuvimos nosotros, no hubo un partido conservador en Costa Rica. Dentro de la gama que había de partidos políticos,
algunos que podían llamarse el Partido Agrícola, el Partido Civil, el Partido Unión Nacional, el Partido del Pueblo, el Partido Republicano Independiente, la Unión Demócrata, el Partido Republicano, etcétera, que eran los nombres de los partidos de ese periodo. Algunos de esos podían ser conservadores respecto a los otros, pero no se llamaban Partido Conservador como sí existió en Centroamérica el Partido Conservador o el Partido Liberal. Bueno, nosotros no tuvimos esa evolución de esa forma. Entonces, así empezamos a desarrollar nuestro régimen político electoral. El 7 de noviembre del año 89 que les mencioné hace un rato, produjo otra cosa muy importante. Movilizaciones, dentro de las movilizaciones de trabajadores que hubo, los 5,000 personas que se murieron, se movilizaron mujeres, importante. Entre ellas, posiblemente nuestra heroína de la guerra del 56, Pancha Carrasco, que ya estaba vieja y que ya se iba a morir en 1890, de manera que yo soy de la idea de que ella estuvo en esas luchas, porque ella era una luchadora. Desde 1842, cuando llegó Morazán a Costa Rica, él le tiraba piedras al jefe de Estado, Morazán. Imagínense qué mujer más valiente en aquella época. Se iba a una marcha ahí con Morazán y ella agarraba piedras y se las tiraba. Después se metió en la guerra del 56 y acompañó a nuestra tropa y estuvo con el Estado Mayor y combatió y todo, y se distinguió mucho. De manera que si en ese momento hay marchas a favor de la defensa del sufragio y hay grandes marchas y participan mujeres acompañando a sus maridos, probablemente la Pancha Carrasco también estuvo ahí y hay que tomarla en cuenta, hay que tenerla presente. No podemos decir que ahí documentalmente tenemos ese dato, pero no nos queda la menor duda de que ahí estuvo, a mí por lo menos, ¿verdad? Y esa participación de las mujeres en ese momento conduce a que el presidente José Joaquín Rodríguez, que es el que gana las elecciones, proponga en aquella época el reconocimiento de voto de las mujeres. Hablamos de 1889. Siendo presidente lo propone, lo habla, pero no se aprueba. Por supuesto que era muy difícil de aprobar en aquella época. Las luchas por el sufragio femenino estaban empezando a darse a finales del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, de manera que tempranamente, aunque aquí se podía tener noticia de eso, no estaba el ambiente nacional para reconocer el voto de la mujer. Y digo reconocer, que es el término que usó José Joaquín Rodríguez, el presidente, porque es un concepto que en sí mismo dice que ese derecho existe. Hay que reconocerlo nada más. No es lo mismo decir vamos a darle el voto que decir reconocer el voto. Si yo digo vamos a darle el voto es porque no existe, vamos a establecerlo. Pero si digo reconocer es que estamos ante una situación de que el derecho existe pero no se reconoce. Fíjense en la categoría, la profundidad del presidente Rodríguez. Bueno, esa es una lucha que se pierde en ese momento, pero a partir de allí va a empezarse ya a introducir el derecho de voto como una lucha de las mujeres que va a adquirir más fuerza en la década de 1910 en adelante. Muy bien, entonces ahí tenemos ese elemento importante como una de las raíces de la legislación que después va a fortalecerse. Hacia la elección de 1913, por la que va a llegar Alfredo González Flores al gobierno, ahí se produce también la participación, ahora sí, de 3 partidos obreros específicos a nivel regional, uno en la ciudad de San José, uno en la ciudad de Grecia y otro en la ciudad de Limón. Obviamente, centros urbanos, centros de desarrollo agrícola, centro de desarrollo industrial importante. Limón, ni qué decir, tenía el puerto, tenía el ferrocarril, todo eso. San José era un emporio de transformación industrial y urbano muy importante. El barrio Almón, el barrio Aranjuez se desarrollan en esa época. Y Grecia tenía el enclave ahí del desarrollo de los beneficios del café y de los ingenios de la caña, y eso hace surgir entonces los 3 partidos obreros en esa zona. Y por primera vez se establece el voto directo. Se elimina aquel voto de segundo grado. Todavía era un voto público. Bueno, así llegamos a la elección de 1913. Aquí vamos a quedar por hoy. Yo en 8 continuaremos a partir de la elección de 1913, que es muy interesante para explicar cómo llegó Alfredo González Flores al gobierno de la República. Muy buenas noches.